Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Sean Amén. todos bienvenidos. Amén. Dios los bendiga. Vamos a iniciar el estudio en esta hora y no lo haremos sin antes mm, colocarnos de rodillas delante de la deidad, suplicando su bendición y su compañía con nosotros en esta hora. Así que les invito, mis queridos hermanos, que vamos a colocarnos de rodillas allí donde nos encontramos para elevar una oración. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor, Padre Celestial, nos presentamos delante de su presencia, infinitamente agradecidos por la oportunidad que nos da de reunirnos una vez más. Es para nosotros un gran privilegio poder acercarnos a su verdad, ser instruidos por ella, poder entender aquellos requerimientos que nos solicita para que podamos vivir y predicar este mensaje como usted quiere que lo hagamos. Amado Padre Celestial, le imploramos humildemente su bendición en esta hora para que usted pueda acompañarnos, para que usted pueda dirigirnos. También nos dirigimos a usted, amado Espíritu Santo, para que pueda regalarnos discernimiento, entendimiento, sabiduría, pero sobre todas las cosas un corazón dispuesto a ser enseñado y dispuesto a aprender estas lecciones. En la última oportunidad que estudiamos, hemos sido confrontados, hemos observado la mm, imperante necesidad de poder estar unidos no solamente con una verdad y una doctrina pura, sino también la necesidad de estar unidos entre los miembros de este cuerpo que usted tiene en esta tierra, de su verdadera iglesia, su remanente fiel. Así que si hay algo que tengamos que cambiar, que tengamos que dejar a un lado para que podamos seguir avanzando, eh, muéstrenoslo de tal manera, Padre de amor, que podamos rendirnos a sus pies y continuar aprendiendo esta verdad. Que lejos esté de nosotros interponernos, indisponernos o simplemente mm, pensar que no, el mensaje no es para nosotros, que por el contrario estemos dispuestos a ser enseñados por su verdad. Se lo imploramos todo, amado Padre Celestial, no porque seamos dignos de elevar esta oración, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, saludamos nuevamente a quienes se han conectado hasta este momento. De igual manera a las personas que nos acompañarán a través de el canal en YouTube. Les recordamos a quienes nos están acompañando en el estudio desde sus respectivos libros. Vamos a ubicarnos, por favor, en la página 117, por favor. Y vamos a retomar la lectura desde este lugar. Perdón, 116. Página 116, ¿no es cierto? Hasta allí habíamos llegado en nuestro estudio la semana anterior y el día de hoy vamos a retomar en esta página. Habíamos llegado hasta este último párrafo, así que vamos a retomar la lectura desde el párrafo en la página 116 que indica, hermanos, cuando alcancemos esa situación. Recuerden que hemos estado hablando de lo que el pastor A.T. Jones denomina la lección de pronto más dolorosa, pero a la vez también más necesaria que tenemos que aprender dentro del contexto del mensaje del tercer ángel, y es la necesidad de
estar unidos en una doctrina pura y estar en completa unidad con aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo en esta tierra. Así que en ese contexto vamos a retomar. El texto dice de la siguiente manera. Dice, hermanos, cuando alcancemos esa situación de ser de un corazón y una mente, no tendremos dificultad ninguna en arrepentirnos. No faltará el arrepentimiento. Se cumplirá el siguiente versículo. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. La dificultad que nos incapacita para arrepentirnos es que no hemos confesado que es cierto aquello que el Señor afirma de nosotros. Cuando me reconozco desgraciado, entonces sé que necesito algo que me satisfará y sé que nadie más que el Señor me lo puede proporcionar, de forma que dependeré enteramente de Él para tenerlo. Y si no lo tengo a Él, soy solo un desgraciado. En el momento en que no lo tenga Él, soy un perfecto desgraciado. Si carezco de su consuelo, no soy más que un miserable. En el momento en que no dependa absolutamente de sus inagotables riquezas, las inescrutables riquezas de Cristo, soy el más pobre de los hombres, un auténtico mendigo. Y en el momento en que no me reconozco y confieso ciego, ni lo tengo a Él como mi vista, estoy en pecado. Él lo afirma así. Bueno, la semana anterior habíamos mencionado que el Señor hace una descripción de la situación, ¿no es cierto?, de su remanente en este momento específico de la historia y que es muy importante que nosotros nos reconozcamos en esa situación y que podamos acudir al Señor en búsqueda de misericordia. Eh, la descripción que leímos en el anterior estudio respecto al remanente y a la iglesia en el tiempo del fin, pues es una descripción muy dura, así como las palabras que estamos leyendo en esta hora. No es común que nosotros encontremos esas palabras o las pronunciemos entre nosotros con mucha frecuencia. Sin embargo, somos desprovistos de toda bendición y de cualquier atributo favorable cuando nos encontramos lejos del Señor. Cuando iniciamos a estudiar este capítulo en específico, el pastor Ate Jones mencionaba, es muy importante que todos nos identifiquemos con él, ¿cierto? Quien se sienta aludido y sienta de cierta manera rechazo respecto al mensaje, pues es porque no se está identificando con las palabras del Señor y requiere todavía una transformación y mayor humildad para poder acudir al Señor, para que sea Él quien proporcione sus inescrutables riquezas en Cristo, ¿cierto? Ahora, el pastor Atellón menciona que no solamente somos desgraciados, miserables, mendigos y desprovistos de toda bendición, sino que cuando no nos reconocemos ni nos confesamos como quienes requieren del Señor en todo sentido, no solamente somos todas esas cosas, sino que también estamos en pecado, ¿no es cierto? Estamos pecando. Ahora decís que veis, por lo tanto, vuestro pecado permanece. Recordemos las palabras de Cristo. Y siempre que deje de ver mi desnudez y no dependa sola y absolutamente de Él y de su justicia para vestirme, ciertamente estoy en la peor ruina imaginable. Y cuando empiezo a decir, yo sé tanto, en realidad no lo sé en absoluto. Lo que debo decir, lo que debo hacer es decir, Señor, no lo sé. Dependo de ti para que me lo enseñes todo, para que me enseñes que soy desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, y que necesito todas estas cosas. Señor, dependo de ti para que me enseñes quién soy, para que me enseñes que soy desgraciado, miserable, pobre, ciego, desnudo y que necesito todas estas cosas. Bueno, bien dice la palabra del Señor que es necesario que ninguno de nosotros tenga
un concepto desproporcionado de sí, ¿no es cierto? Bueno, nos debemos identificar con aquellos que carecen de toda característica favorable cuando nos encontramos lejos del Señor, pero que en el Señor, como lo hemos visto en capítulos anteriores, teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. Y al decírselo, Él me dará todo cuanto necesito. Lo hará. Tal es nuestra situación. Leo un pasaje del volumen 1 de la edición publicada de Los Testimonios, página 353, que expone ante nosotros algo maravilloso. En la transfiguración, Jesús fue glorificado por su Padre. Lo oímos diciendo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Así, antes de su traición y crucifixión fue fortalecido para sus terribles sufrimientos. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo se aproximen al periodo de su último conflicto, al tiempo de angustia de Jacob, crecerán en Cristo y participarán ampliamente de su espíritu. Cuando el tercer mensaje vaya en aumento hasta el fuerte pregón y cuando la obra final se vea asistida por grande poder y gloria, el fiel pueblo de Dios participará de esa gloria. Es la lluvia tardía que nos reviva y fortalece para que atraviesen el tiempo de angustia. Sus rostros brillarán con la gloria de esa luz que asiste al tercer ángel. ¿Cuál es el objeto del fuerte pregón? Fortalecernos para el tiempo de angustia. ¿Dónde estamos? La congregación respondió en aquella ocasión en el fuerte pregón. ¿Ha comenzado el fuerte pregón? La congregación respondió sí. ¿Para qué ha comenzado? Para hacer una obra en nuestro favor, para hacer que podamos resistir en el tiempo de angustia. Aún un poco más al respecto de esa demanda por unidad. ¿Está ante nosotros este llamado al fuerte pregón, la lluvia tardía? Eso es lo que nos fortalece para el tiempo de angustia y ya ha comenzado. Tenemos la palabra. Lo importante es esto, ser de un corazón y una mente, que es la lección principal de este pasaje, ¿no es cierto? Entonces, miren qué interesante que para este momento la congregación, aquellas personas fieles y sinceras que pertenecían o estaban escuchando este mensaje, identificaban por los acontecimientos y por los sucesos históricos que se habían presentado que solamente faltaba, digamos, el derramamiento de las plagas. Eso ya lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Y que antes de que vengan las plagas, antes de que venga el tiempo de angustia, el Señor iba a terminar de preparar un pueblo para que pudiera resistir en ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, si ya solamente faltaban las plagas ya para este momento, entonces la pregunta es, entonces, esa preparación especial que el Señor terminará de hacer en su pueblo, ya ha comenzado y ellos lo identificaban claramente. Ellos decían, sí, ya ha comenzado. Bueno, de pronto, para ese momento, por la situación y por cómo se estaba predicando el mensaje del tercer ángel, ellos podían decir incluso con mucho más propiedad que quizá algunos de nosotros hoy en día, que esa preparación ya había comenzado, porque el pueblo se encontraba dispuesto a servir al Señor, se encontraba dándole un sonido certero a la trompeta. Hemos observado cómo personas fieles hasta ese momento, como el pastor Ate Jones, habían ido a varios lugares del país a defender la verdad presente y a predicar el mensaje del tercer ángel en las mismas palabras en las que está registrado en las escrituras. En ese momento, por no solamente por palabra, sino por acción, era claro para ellos que esta preparación y que el inicio de ese fuerte pregón y del inicio del derramamiento de la lluvia tardía ya había sucedido, ¿cierto? Sin embargo, aquí vale la pena que nosotros meditemos un momento porque en muchos aspectos, en muchos sentidos, nosotros con el paso del tiempo,
digamos, hemos ido cediendo, hemos ido perdiendo el vigor, la energía, la vitalidad, y en muchos sentidos tendremos que mirar hacia atrás, hacia la experiencia de estas y otras personas y reconocer que hemos... eh, hemos dejado de compartir el mensaje y de vivir el mensaje en estos mismos términos, ¿cierto? Si ya para ese momento la preparación final para el pueblo del Señor para encontrarse con las plagas y el tiempo de angustia había iniciado, pues no podemos esperar que esté por delante si ya ha tenido un comienzo claramente identificado en la historia. Por el contrario, debemos ser conscientes del momento en el cual estamos viviendo y vivir acorde a esa realidad, ¿cierto? Ahora, aún un poco más al respecto de esa demanda por unidad. Quizá una de las razones, y lo hemos estado leyendo, por la cual hoy en día no percibimos ese fuerte pregón en la misma intensidad en la que ya se estaba dando para este momento, y siendo conscientes que esa intensidad tendrá que aumentar, una de las razones es esta precisamente lección que estamos meditando en este capítulo, la falta de unidad, la falta de ser de un solo corazón, ¿no es cierto? Hablando respecto a el remanente fiel del Señor en esta tierra. Ahora, respecto a esta demanda de unidad, está ante nosotros este llamado al fuerte pregón, la lluvia tardía. Eso es lo que nos fortalece para el tiempo de angustia. Ya ha comenzado. Tenemos la palabra. Lo importante es esto, ser de un corazón y una mente. Ahora leeré unos pocos pasajes que este testimonio que no ha sido todavía publicado. ¿Es el pecado en alguna de sus formas el que produce combatividad y desunión? Los efectos han de ser transformados, los afectos, perdón, han de ser transformados. Debe obtenerse una experiencia personal del poder renovador de Cristo, en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. El apóstol, hablando a creyentes en Cristo llamados por la gracia de Dios, dice, si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay aquí condiciones llanamente o claramente expuestas. Si andamos en la luz como Él está en luz, seguirá el seguro resultado. ¿Cuál es ese resultado? Tendremos comunión los unos con los otros. Todos los celos, envidias y suposiciones impías serán desechados. Viviremos como a la vista de un Dios santo. ¿Cierto? Es decir, nosotros no podemos pretender estar en completa armonía, en completa unidad, en completa unión, ser de un solo corazón con aquellas personas que han apostatado de la verdad y con aquellas personas que no están realmente convertidas. De eso ya habíamos hablado hace 8 días, ¿no es cierto? De que el Señor nos manda y nos pide unidad, pero esa unidad debe estar enfocada en un contexto específico, ¿no es cierto? ¿Dónde está el problema? El problema es que hay muchos de nosotros que decimos pertenecer al mensaje de verdad, pero que eh, no estamos completamente convertidos y por eso no hay unidad entre nosotros, ¿cierto? Entre el profeso pueblo del Señor. Entonces, el texto es claro, si andamos realmente en su luz, hay un resultado seguro, tendremos comunión los unos con los otros. ¿Con quiénes otros o cuáles otros? Pues con aquellos que también andan en la luz del Señor. En ese orden de ideas, nosotros estamos entendiendo de una forma más clara y más específica que el Señor nos pide estar en unidad, ¿no es cierto? Pero esa unidad es con aquellos que a su vez están unidos con Él, en verdad, ¿no es cierto? Ahora, habíamos estudiado la necesidad de no tener nada contra otras personas que no están en la verdad o que no están unidos con el Señor, ¿cierto? Pero no tener nada
con o contra esas personas no es lo mismo que estar unidos con esas personas, ¿cierto? El Señor nos pide que para que podamos recibir esa manifestación de poder extraordinaria del Espíritu Santo, no tengamos nada con otras personas, ¿no es cierto? Que absolutamente nada impida ni se convierta en un tropiezo para que nosotros recibamos la bendición del Señor y a su vez que con aquellos que están unidos con Cristo podamos estar unidos también en un solo corazón y una sola mente, ¿cierto? Es decir, viviremos ahora, hoy, cada día como a la vista del Dios Santo, debido a que nuestras oraciones están ascendiendo a Él para traer su presencia mediante el derramamiento de su Espíritu Santo. ¿Podemos transitar descuidadamente ese camino sabiendo que hay celos, envidias y suposiciones impías? ¿Qué dice el texto? Ha venido a resultar demasiado común el ser indulgentes en nuestras tendencias hereditarias e inclinaciones naturales, incluso en nuestra vida religiosa. Tal cosa nunca puede traer paz y amor al alma, pues nos aleja siempre de Dios y de su luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando surgen diferencias entre los hermanos en cuanto a la comprensión de cualquier punto de verdad, hay una regla bíblica a seguir. En espíritu de mansedumbre y amor a Dios y a cada semejante, júntense los hermanos y, perdón, en espíritu de mansedumbre y amor a Dios y a cada semejante, júntense los hermanos y tras haber orado fervientemente con sincero deseo de conocer la voluntad de Dios, estudien la Biblia con el espíritu de un niño, a fin de ver cuánto pueden aproximarse y no sacrificar nada excepto su dignidad egoísta. Es decir, si hay algo que tiene que ser sacrificado cuando hay divergencias doctrinales, que no sea la verdad, que sea el egoísmo. Debieran verse a sí mismos como en la presencia de todo el universo de Dios, quien está presenciando con intenso interés cómo el hermano intenta ver las cosas de la misma forma que el hermano. Ojo, cómo el hermano intenta ver las cosas de la misma forma del hermano, que es lo que muchas veces nosotros hacemos con mucha frecuencia. Nosotros tratamos que la otra persona vea las cosas de la misma manera que nosotros la vemos, ¿cierto? Sin embargo, el consejo es que procuremos ver las cosas de la misma forma que el hermano, no sacrificando la verdad, pero sí sacrificando nuestro egoísmo, que es muchas veces lo que nos impulsa. A veces, en nombre de la verdad, permitimos que salgan a flote, ¿no es cierto?, nuestros defectos de carácter o nuestras tendencias hereditarias e inclinaciones naturales. Ahora, el texto continúa diciendo, como el hermano intenta ver las cosas de la misma forma que el hermano, comprender las palabras de Cristo a fin de ser hechos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, aquí pues habrá mucho que decir, habrá muchos matices, ¿no es cierto? Tendremos que reconocer que en muchas ocasiones nosotros nos hemos encontrado en situaciones difíciles, doctrinales, buscando la verdad con personas que no están unidas a Cristo. Y como las personas no están unidas a Cristo, pues no podemos esperar que ellos se comporten de esta manera. Sin embargo, quienes sí lo están, hemos de procurar hacerlo, que por la gracia del Señor esperamos que nosotros nos encontremos en este segundo grupo. Hermanos, ¿qué está haciendo el universo de Dios? Está esperando vernos a nosotros y a mis hermanos. Quiere vernos como hermanos. Eso es lo que está esperando. Está deseando veros como a verdaderos hermanos y hermanas en la iglesia. Está esperando vernos mano con mano. Hermanos, no permitamos que espere en vano. Al considerar la oración de Cristo, a fin de que sus discípulos puedan ser uno con él, como Él lo era con el Padre, ¿acaso no veis con qué intensidad está todo el cielo observando el espíritu que manifestáis cada uno hacia el otro?
Bueno, no está observando qué espíritu me manifestaron, no, sino qué espíritu nosotros le estamos manifestando a nuestros hermanos. Están los que pretenden ser salvos por la justicia de Cristo, procurando con todas las capacidades que se les han confiado responder a la oración del Salvador. Bueno, la oración del Salvador es clara, ¿cierto? Es clara. Ahora, ¿estamos haciendo todo lo posible para que esa oración sea una realidad o simplemente estamos entregando a nuestro hermano eh, directamente y abiertamente en manos de Satanás? Estamos confesando que es un caso perdido y entonces nos estamos uniendo a él en nuestro actuar y eh, en nuestras respuestas, en nuestra forma de enfrentar las cosas, ¿cierto? Pregunta, respecto a quienes pretenden ser salvos por la justicia de Cristo, es decir, nosotros, ¿afrentarán al Espíritu de Dios por la indulgencia hacia sus propios sentimientos no consagrados, procurando la supremacía y manteniéndose tan alejados como sea posible? Las horas solemnes e importantes que nos separan del juicio no han de ser empleadas contendiendo contra los creyentes. Bueno, aquí vale la pena recordar un pasaje bíblico donde, ¿no es cierto?, se menciona, no recuerdo, de pronto alguno de los presentes me puede recordar. Hay un versículo en el Nuevo Testamento, creo que el apóstol Pablo lo escribe, donde él menciona que no es costumbre entre los verdaderos creyentes entrar en contiendas sin sentido, ¿no es cierto? Estas palabras recuerdan el pasaje bíblico y nos dicen, bueno, las horas solemnes e importantes que nos separan del juicio no han de ser empleadas contendiendo contra los creyentes. Todo esfuerzo que podamos hacer para que un alma sincera pueda conocer la verdad pura, por supuesto, hemos de hacerlo y no hemos de escatimar en ello, pero no hemos de dedicar horas a entablar conversaciones o discusiones simplemente esperando tener la razón, ¿cierto? O simplemente esperando que se nos reconozca como aquellos poseedores de la verdad. Por el contrario, hemos leído, ¿no es cierto? Si nos hemos de dirigir a nuestro hermano, hemos de hacerlo primero con una ferviente oración, segundo, dejando nuestro egoísmo a un lado y tercero, tratando de ver las cosas a través de los ojos de nuestro hermano y alcanzando una comprensión clara de las palabras de Cristo, ¿no es cierto? Para que tanto nuestro hermano como nosotros seamos hacedoras de la palabra y no solamente oidores. Hermanos, ¿qué nos ha perdón, qué se nos ha perdido calumniando y guerreando unos contra otros? Es decir, ¿por qué estamos haciendo eso como si esa hubiera sido la orden que hubiéramos recibido? El diablo está haciendo guerra contra nuestros hermanos. Dejémosle eso a él. Qué interesante. Es decir, no es nuestra razón de ser emprender una guerra respecto a los que hasta hace no mucho tiempo llamamos hermanos. Aquí dice contra nuestros hermanos. Muchas veces nos sucede, ¿no es cierto? Amemos a nuestros hermanos y tengámonos por ello. Cuando un adventista del séptimo día ataca a uno de nuestros hermanos, defendámoslo. Defendámoslo en el temor de Dios. La reputación de mi hermano es importante para mí, porque si alguien menoscaba ante mí la reputación de mi hermano, menoscabará la mía ante él. Si doy oído a habladurías y todas esas cosas referentes a mi hermano, ¿por qué otros no hablarían de prestarles atención cuando las habladurías se refieran a mí? No ciertamente. Velemos por preservar la reputación de nuestros hermanos, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la mejor forma de preservar, perdón, la mejor forma de preservar la reputación de nuestros hermanos? No prestándonos para habladurías, ¿no es cierto? Estemos hombro con hombro por nuestros hermanos. Tenemos todo el derecho a reprender a quien viene con habladurías referentes a esto, eso o aquello sobre los hermanos.
tenemos derecho a reprenderlo como al espíritu de Satanás, que en realidad es las horas solemnes, años o meses. No, horas solemnes. Los días pasaron ya, estamos en las horas y no va a pasar mucho tiempo si es que no ha sucedido ya antes de que las horas hayan pasado también y comiencen la cuenta de los minutos. Es decir, nos regresamos anteriormente al pasaje. Las horas solemnes e importantes que nos separan del juicio no han de ser empleadas contendiendo contra los creyentes, ¿cierto? Si nosotros observamos que definitivamente hay personas que por mucho que se les haya tendido la mano, se les haya tratado con amor en Cristo, se les haya abierto la palabra, se haya orado por ellos, se haya hecho el debido procedimiento, las personas insisten en el error, bueno, es momento de separar caminos. Eso lo hablamos hace 8 días, ¿no es cierto? Pero separemos caminos dando buen testimonio, no cayendo en este tipo de pecados, ¿no es cierto? Y simplemente comportémonos a la altura de quienes sí están unidos al Señor en un solo corazón y una mente. Ahora, continuamos con el texto que habíamos dejado aquí. Las horas solemnes e importantes que nos separan del juicio no han de ser empleadas contendiendo contra los creyentes. 2 puntos, viene la explicación. Esa es la obra de Satanás. La comenzó en el cielo y la ha continuado con incansable energía desde la caída. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que no os consumáis los unos a los otros. No haya en ninguno de vosotros un corazón impío de incredulidad. Ha llegado el tiempo en el que ha de oírse el clamor del centinela fiel llamando a sus compañeros centinelas. ¿Qué hay de la noche? Para obtener la respuesta, la mañana viene y después la noche. La respuesta no ha de ser, no sé qué hay de la noche. No ha de ser tampoco creo que estáis llevando las cosas demasiado lejos, ni me parece que estáis precipitando, o tu postura me parece demasiado radical. No ha de ser la respuesta. Ante el llamado que hay de la noche, la única respuesta aceptable para Dios es la mañana viene y después la noche. Por lo tanto, preparémonos para ella. Pregunta. ¿No sería bueno que examináramos individualmente y con detenimiento nuestra propia posición ante Dios a la luz de su santa palabra y de nuestro especial peligro? Bueno, antes de evaluar la posición de otras personas, ¿no es cierto? Y en algunos casos llegar a hacer conjeturas, veamos nuestra propia experiencia. Cuando iniciamos el capítulo, nosotros dijimos, sería muy triste, y el pastor A.T. Jones utilizaba una una expresión lo más interesante. Sería muy triste que nosotros estemos estudiando las profecías y estemos mirando los acontecimientos y tengamos los binoculares para observar lo que está sucediendo aquí y allí, pero que no echemos una mirada lo más cerca que nosotros tenemos a nuestra propia experiencia, ¿cierto? Eh, eh, Aquí se nos vuelve a referir, no con esa misma alegoría o no con ese mismo ejemplo, pero se nos dice, no sería bueno que que examináramos individualmente y con detenimiento nuestra propia posición ante Dios a la luz de su santa palabra y ver nuestro especial peligro. Bueno, es momento, mis queridos hermanos, no que identifiquemos a nuestro hermano como el miserable, como el pobre, como el mendigo, como el ciego, ¿no es cierto? Sino que como lo leímos a primera hora en este mismo estudio, que le pidamos al Señor, me gustó mucho lo que leímos, que le pidamos al Señor que nos enseñe a considerarnos a nosotros mismos como el mendigo, como el pobre, como el ciego, para que Él pueda darnos todo lo que nosotros necesitamos. No se trata de que veamos lo buenos que somos,
Tampoco que veamos cuánto mejores somos que nuestros hermanos, sino ver nuestro especial peligro, ver nuestro especial peligro. ¿Cuál es mi peligro? Tengo bastante con ver eso, con atajar mi propia maldad y no la de otros, ¿cierto? Es decir, muy interesante el registro, porque aquí el pastor Atillón se está citando los testimonios y a través de la pluma inspirada el consejo es, veamos nuestro peligro, en qué nosotros estamos corriendo peligro, porque es fácil cuando nosotros, por la gracia del Señor, hemos alcanzado la victoria en algunos puntos específicos, que identifiquemos que ese es el peligro para otros y cómo otros siguen practicando y siguen cometiendo y entonces los denominamos como pobres, mendigos y malaventurados, ¿no es cierto? Sin embargo, ignoramos nuestro propio peligro. Y aquí hay un consejo importante. Con ver mi peligro, mi propio peligro, ya tengo suficiente con eso. Es demasiado trabajo atajar mi propia maldad y no la de otros, dice la pluma inspirada. Eh, Dios no se separa de su pueblo, sino que su pueblo se separa a sí mismo de Dios por su propio curso de acción. Y no conozco pecados mayores a la vista de Dios que el que acariciar celos y odio hacia los hermanos y volver las armas de combate contra ellos. Bueno, indudablemente, durante el estudio de este libro y del mensaje del tercer ángel como tal, porque eso es lo que hemos estado estudiando, hemos identificado que estamos en un conflicto, ¿no es cierto? Y que el conflicto no es un conflicto cualquiera, que todos los poderes del mundo se han unido para emprender la guerra contra quienes anhelan guardar la ley del Señor y vivir este evangelio fiel. Ya con ese conflicto, ya con ese combate, suficiente combate para pelear. El texto dice, no hay mayor pecado a la vista de Dios que el que acariciar celos y odio hacia los hermanos y volver las armas del combate contra ellos. Bueno, es un pecado contra el Señor y no cualquier pecado. Que el Espíritu Santo, que imploramos a primera hora que nos bendiga con su presencia en esta hora, pueda tocar nuestras mentes y corazones y que cada uno de nosotros pueda ser reprendido en lo que tenga que ser reprendido. Para eso estamos aquí, ¿no es cierto? Para entender. Muchas veces lo hemos dicho, hemos leído cosas que jamás pensamos que formaban parte del mensaje del tercer ángel. Hemos podido entender muchas otras. Bueno, es necesario que en esta lección tan importante, pero tan poco agradable de estudiar como lo vimos al comienzo del capítulo, tengamos la misma actitud, la actitud de reconocer, de aprender y de poner en práctica. Ahora, pregunta, ¿cómo podrían existir pecados mayores? Estamos diciendo, el mayor pecado a la vista del Señor, acariciar celos y odios a los hermanos y las armas del conflicto, volverlas contra ellos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podrían existir pecados mayores? ¿No es acaso precisamente esa la acción de Satanás? Señaló señalo a mis hermanos al Calvario. Os pregunto, ¿cuál es el valor del hombre? Es el unigénito Hijo del Dios infinito. Ese es el valor de todos los tesoros celestiales. Es decir, ¿cuánto vale mi hermano contra el que estoy enfocando mis celos o mi odio o mis armas de combate? Bueno, la respuesta es, vale la vida del unigénito Hijo de Dios. Entonces, si estoy cayendo en este pecado, por supuesto que estoy yendo directamente contra Cristo, porque me estoy levantando contra aquel que Él compró con su propia sangre. Tal es el valor del hombre. Por lo tanto, podemos tomar con ligereza a alguien a quien Dios aprecia de ese modo, a alguien por quien Dios no ha dado todos los tesoros del universo. Puedo rebajarlo, menoscabarlo
y presentarlo como de poco valor? No, ciertamente. Vale todo lo que Dios pagó por él. Es lo que Dios pagó por ti. ¿Podré considerarle insignificante, sin peso, sin valor? De ninguna manera. Pido a Dios gracia que me capacite para atribuirle todo el valor que Él pagó por ti, para atribuirte todo el valor que Él pagó por ti. No voy a permitir que adventistas del séptimo día procuren rebajar la alta estima en que te tengo. No lo haré de ninguna manera. ¿Cómo podría ser así siendo que amo a Cristo, quien pagó el precio? Hermanos, lo que se necesita es el amor de Cristo en nuestros corazones y entonces amaremos a todos los que Él ama, tal como Él nos amó siempre. Así están equivocados. Bueno, aquí vale la pena, yo sé que de pronto el ejemplo no nos aplica a todos, pero nos podemos dar una muy buena idea. Si bien no todos somos padres, pues todos somos hijos, ¿no es cierto? Y hemos tenido que pasar por situaciones semejantes, pero cuando un hijo se equivoca, nosotros no dejamos de amarlo porque nuestro hijo se equivoque, ¿no es cierto? Por el contrario, lo miramos como el padre miró al hijo pródigo, no porque lo amara más que aquel hijo que se quedó con él durante todo ese tiempo, sino porque consideraba su situación, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, respecto a aquellos hermanos que se equivocan y que están equivocados y están eh, profundamente errados, ¿cierto? Eh, a veces no practicamos ese mismo mandato, ¿no es cierto? Aquí el punto es claro. Consideremos cuánto pagó el Señor por ese hijo que está equivocado, que está errado, que, que defiende un error a capa y espada, aún sin saberlo, o incluso algunos de ellos conociéndolo, ¿no es cierto? No les vamos a dar la razón, no nos vamos a unir con ellos en el error. Sin embargo, nos vamos a referir a ellos como aquel a aquel por el cual el cielo pagó tan alto valor, ¿cierto? El mal está siempre en pugna con el bien, y puesto que sabemos que el conflicto con el príncipe de las tinieblas es arduo y constante, unámonos en el combate. Es decir, la mejor forma de luchar es uniendo fuerzas con aquellos que están unidos con Cristo. Efectivamente, necesito el soporte de cada uno a quien Cristo compró. Lo necesito en el combate, necesito que triunfe en el combate, me es necesario. Y hermanos, yo mismo ruego a Dios porque por su gracia contéis con mi soporte en vuestro combate. Si resultáis vencidos, os levantaré. Si falláis, os diré, ten buen ánimo, hermano. Si caéis, os diré, hay remedio para levantarse. Hermanos, lo que Dios quiere es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, y lo haremos. Cuando lo tenemos a Él, su amor en nuestros corazones, no podemos hacer otra cosa, ni la haríamos aunque pudiéramos. Hermanos, miren, este último pasaje que hemos leído es un pasaje en el que vale la pena recordar muy por encima la experiencia del hombre que en ese momento, siendo guiado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras a aquella congregación y por extensión a nosotros. Eh, en Cristo encontramos todo lo que nosotros necesitamos para vencer. Sin embargo, es un error que consideremos que no requerimos de nuestros hermanos, que nuestros hermanos no pueden brindarnos un apoyo y que nos es completamente indiferente si nuestro hermano vence o fracasa en su experiencia personal y espiritual, porque de todas maneras nuestra esperanza está solamente en Cristo, ¿es cierto? Lo que hacen o dejan de hacer nuestros hermanos nos afecta,
¿cierto? Ya en estudios anteriores habíamos dicho, a la luz del mensaje que estamos conociendo, ¿cierto? Si hemos de dar un paso al costado, decía el pastor Ateyos, o quien ha de dar un paso al costado, que lo dé de una vez, porque más adelante nos va a hacer más daño. Bueno, aquí tenemos que volver a aplicar las mismas palabras, ¿cierto? Si todo lo anterior lo hemos aceptado, pero esta lección que la hemos identificado como la menos agradable, no estamos dispuestos a recibirla, mm, es necesario que demos un paso al costado. No es lo que el Señor quiere, sin embargo, va a traer menos dolor al rebaño, ¿no es cierto? Pero a lo que yo quiero ir en específico con esta parte es aquella persona que identificó esa necesidad y que en un momento dijo, espero más adelante cuando vosotros caigáis, estar allí a su lado para sostenerlos, apostató. ¿No es cierto? Es decir, no se mantuvo fiel y dio él mismo un paso al costado desviándose de la verdad. Pero no por eso el mensaje que el Señor compartió a través de este siervo cuando estaba siendo dirigido por él deja de ser menos cierto, ¿cierto? Por el contrario, lejos de perder poder, representa una amonestación más especial para nuestras vidas, porque si aquel hombre que tenía esta percepción clara en este momento de lo que el Señor esperaba de él, eh, dio un paso al costado y cayó en el error, bueno, cuánto más nosotros tenemos que acudir al Señor y como lo miramos iniciando el estudio de esta noche, tendremos que de rodillas decirle, Señor, ayúdame a considerarme un desdichado, un pobre, un mendigo y aquel que depende de ti para todas las cosas. Efectivamente, necesito el soporte de cada uno a quien Cristo compró. Lo necesito en el combate. Necesito que triunfe en el combate. Me es necesario. Y hermanos, yo mismo ruego a Dios que por su gracia contéis con mi soporte en vuestro combate. Si resultáis vencidos, os levantaré. Si falláis, os diré, ten buen ánimo, hermanos. Y si caéis, os diré, hay remedio para levantarse. Hermanos, lo que Dios quiere es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado y lo haremos. Cuando lo tenemos a Él, su amor en nuestros corazones, no podemos hacer otra cosa ni la haríamos aunque pudiéramos. Cesad de guerrear contra los de vuestra propia fe. Que nadie ayude a Satanás en su obra. Todo cuanto hemos de hacer está en otra dirección. Eh, Hay algo importante que yo quisiera mencionar aquí, hermanos, y es, miren, el texto es claro, cesad de guerrear contra los de vuestra propia fe, ¿cierto? Eh, en los inicios de este ministerio, en los inicios de, bueno, más que este ministerio, de este movimiento, ¿no es cierto? Hubieron muchas divergencias entre nuestros pioneros, no solamente una vez, ¿no es cierto? Sino en múltiples ocasiones y divergencias no solamente respecto a cosas personales, sino en muchos sentidos divergencias doctrinales, ¿no es cierto? Mi papá en la anterior reunión daba algunos ejemplos de cómo algunos hermanos de los pioneros durante años, ¿cierto? Mantuvieron puntos diferentes de doctrina y que eso trajo algunas divergencias entre ellos, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero mencionar es lo siguiente, miren, no por eso, no por eso aquellas personas dejaron de formar parte del mismo movimiento ni dejaron de formar parte de el mismo rebaño, del mismo grupo. Ahora, claro, por supuesto, en algunos puntos doctrinales claros y perfectamente identificados a través de la verdad presente para ese momento, era sumamente necesario que todos estuvieran unidos, ¿no es cierto? Si el caso hubiera sido respecto a un punto doctrinal específico y claro en el cual uno de los hermanos estaba desviando, pues evidentemente
ese hermano tendría que haber sido apartado, ¿cierto? Sin embargo, en otras cosas existían algunas diferencias respecto a opinión, pero no por eso dejaron de ser hermanos ni incluso dejaron de, durante mucho tiempo, formar parte del mismo movimiento, ¿no es cierto? ¿A qué quiero ir con esto? Quiero ir a lo siguiente. Muchas veces nosotros, en lugar de estar unidos con Cristo y de ser de un solo corazón y de una sola mente, como lo dice el texto, estamos unidos entre nosotros de nada, ¿no es cierto? Eh, estamos unidos de nada, ¿no es cierto? Es decir, no, a veces, hermanos, no es ni siquiera necesario de que venga un fuerte viento de doctrina. A veces, incluso con la brisa de una tarde soleada, basta para que nosotros mm, rompamos incluso relaciones por completo y tomemos nuestros propios caminos, ¿cierto? Hemos de implorar al Señor que nos ayude a estar realmente unidos. La unidad, ¿no es cierto? Eh, que el Señor espera de nosotros es una unidad completa en corazón y mente, ¿no es cierto? Lo hemos leído. No estamos hablando de sacrificar puntos doctrinales, ni tampoco de no darle un sonido certero a la trompeta, ni tampoco de transigir con el pecado, ¿cierto? Sin embargo, hemos de solicitar al Señor humildemente, como lo hemos visto, porque este es el punto central, que nos permita estar unidos en doctrina y respecto a algunas cosas, nos permita estar unidos en nuestras diferencias, ¿cierto? No, vuelvo y lo menciono, no doctrinalmente hablando, pero habrá cosas que todos hagamos de una forma diferente y que aún así las podamos hacer para la honra y la gloria del Señor. Entonces, el texto menciona, cesad de guerrear contra los de vuestra propia fe, que nadie ayude a Satanás en su obra. Todo cuanto hemos de hacer está en otra dirección. Hermanos, tengamos hoy juntos, pues, perdón, hermanos, tengámonos hoy juntos, pues se trata de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. El texto continúa diciendo, el texto de los testimonios, una piedad pasiva no es la respuesta adecuada a este tiempo. Manifiéstese la pasividad allí donde es necesaria, en la paciencia, en la amabilidad y el dominio propio. Pero tenemos un mensaje decidido de advertencia al mundo. Es decir, si en algo necesitamos ser pasivos, que sea en la paciencia de nuestros hermanos, en la amabilidad para con los mismos y dominando nuestro propio carácter. Pero en la predicación del mensaje tenemos que ser decididos, agresivos en la predicación del mensaje, ¿cierto? El príncipe de paz proclamó así su obra: no he venido a la tierra a traer paz, sino espada. Hay que atacar la maldad, hay que hacer aparecer la falsedad y el error en su verdadero carácter. Se debe denunciar el pecado y el testimonio de todo creyente de la verdad ha de ser uno y el mismo. Todas las diferencias menores que despiertan en vosotros el espíritu combativo entre hermanos son estratagemas de Satanás para distraer las mentes del grandioso asunto puesto entre nosotros, ¿cierto? Bueno, aquí la pluma inspirada utilizó la palabra que yo estaba buscando hace un momento, ¿no es cierto? Diferencias menores. Las diferencias menores son estratagemas de Satanás. A lo otro, si hemos de reprender el pecado, hemos de reprender el pecado de una forma directa, ¿no es cierto? Si hemos de combatir la falsedad, hemos de combatir el error, hemos de combatir la falsedad y el error de forma directa. La falsedad, el error, ¿no es cierto? No a aquel por el cual Cristo también pagó el precio, sino la falsedad y el error. ¿Permitiremos que Satanás nos time, nos engañe? Sabéis que en las cosas de este mundo es muy desagradable ser estafado. Cuando os sabéis timados por alguien en lo más mínimo, os sentís peor que si os hubieses tratado mal en cualquier otra forma, ¿no es así?
La audiencia respondió sí, es decir, es muy ofensivo y muy difícil de asimilar cuando nos engaña. Satanás suscita esas pequeñas diferencias que carecen de valor o sustancia en ellas mismas si son llevadas al extremo. Pero Él mantiene nuestros ojos concentrados en esas cosas, haciendo gran conmoción en la iglesia y en ello hace que nuestras mentes se desvíen de los grandiosos asuntos que penden sobre nuestras cabezas. Ya es suficientemente lamentable el que lo timen a uno, pero cuando permitimos que se nos time por algo tan menor e insignificante, es aún peor. Por lo tanto, no lo permitamos. La verdadera paz vendrá al pueblo de Dios cuando por medio del celo unido y la oración ferviente resulte perturbada la falsa paz que en gran medida existe. Los que están bajo la influencia del Espíritu de Dios no serán fanáticos, sino serenos, firmes, libres de extravagancia. Pero todos aquellos quienes han tenido la luz de la verdad brillando en contornos claros en su camino, que sean cuidadosos en clamar paz y seguridad, que sean cuidadosos en darle el primer paso para presumir el mensaje de la verdad. Sed cuidadosos con la influencia que ejercéis en este tiempo. Los que profesan creer las verdades especiales necesitan estar convertidos y santificados por la verdad. Como cristianos, somos hechos depositarios de verdad sagrada y no hemos de mantener la verdad en el atrio exterior, sino traerla al santuario del alma, vivirla, apropiarnos de ella. Entonces la iglesia poseerá vitalidad divina por doquier. El débil será como David y David como el ángel del Señor. Confesemos pues nuestras debilidades y démonos cuenta lo antes posible de que somos débiles. La oración que leímos al comienzo. El débil será como David y su debilidad está unida a la fortaleza de Cristo. Es decir, cuando nos confesemos débiles, el más débil de nosotros tendrá la fortaleza de David. Es una expresión que se utiliza en la pluma inspirada, ¿no es cierto? Haciendo referencia a cuánto poder podremos tener cuando nos reconocemos débiles delante del Señor. Una cuestión absorberá todo el interés. ¿Quién se acercará más a la semejanza de Cristo? Esa será la cuestión. No quién será el mayor en la asociación. Recuerden que el pastor le estaba hablando a líderes allí en la conferencia general. ¿O quién será el mayor en la iglesia? ¿O quién ostentará tal o cual posición en la iglesia, en el comité de la asociación? No, no. ¿Quién se acercará más a la semejanza de Cristo? Bueno, hoy nosotros, gracias al Señor, pues no pertenecemos a este tipo de jerarquías, ¿no es cierto? Sin embargo, yo se los mencionaba, a veces es muy triste ver cómo nos pegamos de cosas tan pequeñas, ¿no es cierto? A veces estamos abriendo un grupito y en el grupito estamos 3 o 4 personas y entre los 4 allí en el grupito, a veces ya nos estamos peleando la supremacía, ¿no es cierto? No tiene que ver con las esferas de poder o los círculos de poder que tan grandes o extensos son. En las cosas pequeñas también hemos de mostrarnos completamente como hijos del Señor. ¿Cuál es la cuestión? ¿Quién se acercará más a la semejanza de Cristo? ¿Quién hará lo máximo para ganar almas a la justicia? Cuando sea esta la ambición de los creyentes, se habrá acabado la contención. La oración de Cristo es contestada. Hermanos, es ahí donde nos encontramos. Cuando el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia temprana, toda la multitud de los creyentes era de un solo corazón y un alma. El Espíritu de Cristo los hizo uno. Ese es el fruto de morar en Cristo. Pero si la disensión, envidia, celos y contienda son el fruto que estamos llevando, no es posible que estemos morando en Cristo. Y ahora este pasaje que ya he leído 1 o 2 veces. Jesús anhela otorgar la dotación celestial en abundante medida a su pueblo, hablando de la lluvia tardía, de esa manifestación poderosa del Espíritu Santo. Cuán grande y extenso ha de ser el poder del príncipe del mal como para poder ser sometido solamente por el gran poder del Espíritu.
La deslealtad a Dios, la transgresión en cualquier forma, se ha extendido en nuestro mundo. Los que mantienen su lealtad a Dios, los que son activos en su servicio, se convierten en la diana de cada dardo y arma en el infierno. Esto nos trae de nuevo a las lecciones que hemos considerado en las tardes precedentes, que no podemos de ninguna forma resistir si no tenemos a Cristo. Y para finalizar, mis queridos hermanos, el estudio de esta noche. Si aquellos que han tenido gran luz no tienen fe y obediencia correspondientes, pronto resultarán leudados con la apostasía prevaleciente. Los controla otro espíritu, mientras que han sido exaltados hasta el cielo en lo relativo a privilegios y oportunidades, están en peor condición que los más celosos abogados del error. ¿Quiénes? Quienes han recibido la luz, pero no tienen fe y obediencia correspondientes, ¿no es cierto? ¿A qué? A lo que hemos ido entendiendo en esta noche, pero también en la anterior y también en la anterior y a cada paso que hemos ido avanzando en la comprensión de este mensaje. Si aquellos que han tenido gran luz no tienen fe y obediencia correspondientes, están en peor condición que los más celosos abogados del error. ¿A quién le afecta este mensaje? Retomando la parte inicial, nos afecta a ti y a mí. El juicio comienza por la casa de Dios. Cuando esos mensajeros pasaron por en medio de la ciudad para matar y destruir, comenzaron desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. Y si estamos en una peor condición que la de los más celosos abogados del error, el juicio ha de comenzar por nosotros. Muchos hay que han estado preparándose de esta forma para la ineficiencia moral en la gran crisis. Nos detendremos aquí para continuar en este punto la próxima lección, dado que el tiempo ha terminado y finalizó el capítulo, ¿no es cierto? Es decir, vamos a continuar hablando respecto a este tema en el próximo estudio. Sin embargo, hasta aquí ya hay bastantes lecciones en las cuales debemos humildemente meditar y debemos implorarle al Señor y al Espíritu Santo que puedan instruirnos, ¿cierto? Hay varias lecciones que debemos de resaltar. Muy bien, mis queridos hermanos. Yo quisiera en este momento escucharlos, que puedan participar. Tenemos unos minutos para hacerlo. Así que me gustaría, respecto a lo que estudiamos el día de hoy, que pudiéramos abrir micrófonos y pudiéramos opinar. Buenas noches, hermano Carlos Andrés. Dios lo Sí, bendiga. hermana Ángela, buenas noches. Dios la bendiga. Bueno, hablando de los pioneros que tenían muchas diferencias porque ellos venían de muchas organizaciones religiosas y les tardó siempre mucho tiempo para digamos, abandonar esas posiciones cerradas. Y bueno, después de tanto tiempo, pues ellos llegaron a una unidad en la misma fe, ¿sí? El Señor los fue dirigiendo por medio del Santo Espíritu y por la guía también de la profeta, porque para eso es que el Señor coloca a los profetas en su pueblo, para ayudar a guiar al pueblo en todos los sentidos, no solamente para amonestar y bueno, sino también para eso. Entonces podemos ver de que ellos tenían muchas diferencias, pero poco a poco las fueron corrigiendo, ¿sí? Y todos estuvieron unánimes, como por poner un ejemplo, en la naturaleza de Cristo. Fue una de las doctrinas que ellos lograron comprender y abandonar esos conceptos preconcebidos que tenían, que traían de allá, de esas organizaciones religiosas, y estuvieron, como el tema de hoy, estuvieron unidos en esa misma fe, ¿sí? Estuvieron unidos y bueno, la idea es que como pueblo pues estemos unidos en la misma fe y dejemos cualquier diferencia que tengamos, que arreglemos esas diferencias, pero son diferencias pues menores, cosas pequeñas que hay que ir como mejorando cada día. Gracias, hermano. Carlos Muy Andrés. bien, hermana Ángela, muchas gracias.
¿Hay alguien más que quiera opinar, que quiera mencionar algo? Muy bien, queridos hermanos. Entonces, si no hay nadie más, les invito a que podamos colocarnos de rodillas. Vamos a finalizar con una oración y implorando que lo que hemos estudiado el día de hoy pueda mm, ser una luz en nuestro caminar y que aquellas cosas que necesitemos, como lo mencionó la hermana Ángela y como se leyó directamente en el texto, que necesitamos aclarar, solucionar, pueda hacerse para que de esa manera no exista impedimento entre nosotros y este mensaje al cual hemos sido llamados a predicar y vivir. Les invito, mis queridos hermanos, que nos coloquemos de rodillas, vamos a orar. Oremos. Amoroso y bondadoso Señor Padre Celestial, infinitas gracias le damos una vez más por la oportunidad de leer y de entender esta maravillosa verdad. Hemos venido hablando de la necesidad de estar unidos entre aquellos que formamos parte de su pueblo en esta tierra y sobre todo estar unidos con Cristo Jesús. Padre de amor, permítanos centrarnos en aquellas cosas que realmente deben requerir toda nuestra atención. Hay un versículo que nosotros lo hemos repetido mucho, lo hemos mencionado mucho, pero cada vez entendemos que es más necesario que lo pongamos en práctica y es las palabras de Nehemías, aquellas personas que simplemente buscaban entorpecer la obra del Señor. Y estamos demasiado ocupados, hemos de estar demasiado ocupados en hacer su obra y no podemos bajar para entrar en discusiones sin sentido, pero hoy hemos entendido que además de entrar en discusiones sin sentido, eh, pecamos cuando nos disponemos a, a darle mayor importancia de la que merecen algunos asuntos que no la requieren. Padre Celestial, ayúdanos a sentir la estima que tú tienes para con cada uno de nosotros en el trato a nuestros hermanos. Que nosotros podamos compadecer nuestras propias debilidades, que podamos, como decía el texto en esta hora, pensar en nuestras propias debilidades para que al contemplarlas ellas y al luchar con esas propias debilidades, no tengamos o ya tenemos allí un suficiente trabajo para hacer. Ayúdanos, Padre de amor, a perseverar en la doctrina pura, en la verdad, que con aquellas personas fieles y sinceras que esperamos encontrarnos allí podamos estar, al estar unidos con Cristo, poder cosechar ese resultado eh, natural de esa unión y es la unidad y el perseverar en este mensaje. Amado Padre Celestial, instrúyenos, enséñanos. Iniciamos este capítulo hace 8 días y lo finalizamos el día de hoy con la misma palabra. ¿Para quién es tocante este mensaje? Y hemos respondido en las dos ocasiones para todos y cada uno de nosotros. En algo, eh, cada uno de nosotros tiene que mejorar en este aspecto. Cada uno de nosotros tenemos que reconocernos como aquellos desventurados, pobres, ciegos, aquellos que necesitamos de tu poder transformador en nuestra experiencia. No permitas bajo ningún sentido que
pensemos que este mensaje es para nuestro hermano, para aquel que está al otro lado de la pantalla, sino por el contrario, que miremos nuestra propia experiencia, nos consideremos a nosotros mismos con nuestros errores manifestados quizá durante tanto tiempo y que podamos proceder al arrepentimiento y realmente a la unidad en Cristo Jesús y con aquellas almas fieles donde quiera que se encuentre. Padre amor, imploramos humildemente que este mensaje pueda quedar en nuestras mentes y corazones. A usted, amado Espíritu Santo, le imploramos para que eh, nos pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y que de esa manera procedamos al arrepentimiento y a obrar como su palabra nos dice que debemos hacerlo. Y ahora que vamos a finalizar la reunión, imploramos su compañía, también su bendición, para que podamos descansar, renovar nuestras fuerzas y que el día de mañana podamos levantarnos para entrar en comunión con ustedes directamente y cumplir su voluntad y la misión por la cual nos encontramos en esta tierra en este solemne momento. Se los imploramos, no porque seamos dignos, sino en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que para todos y cada uno de nosotros este mensaje sea un mensaje de bendición y los esperamos en este estudio. Si el Señor nos da la vida el próximo miércoles, pero le recordamos los estudios el día viernes y con la ayuda de Dios el día sábado también. Hermanos, que el Señor nos bendiga y que tengamos una buena noche. Amén. Buenas noches, mi hermano, y a todos mis hermanos. Buena noche. Amén, igualmente, hermano Carlos Andrés. Dios lo bendiga. Igualmente.